Hace apenas unas horas estalló el escándalo político más grande en la historia de Michoacán. Un comandante de policía asesinado, un diputado federal confesando en vivo sus conexiones con el narco, y documentos que prueban que tu dinero de impuestos compra camionetas blindadas para criminales. Esto acaba de pasar este sábado 30 y 1 de mayo en Apatzingán, y lo que descubrió el comandante Alfredo Ismael Chávez antes de que lo ejecutaran con 16 balas, va a hacer temblar al gobierno completo de México. Aunque inicialmente corrieron rumores de que también había muerto su compañero Ángel Francisco Vargas, este joven policía sobrevivió y ahora se ha convertido en el testigo protegido más importante del país. Imagínate por un momento ser un policía honesto en Apatzingán. Eso es prácticamente una sentencia de muerte automática. En lo que va del 2025, ya van 176 policías asesinados en todo México, y la región de Tierra Caliente se lleva el primer lugar en esta macabra competencia. Para que tengas una idea del horror, cada 72 horas muere un policía en este país, pero en Michoacán la cifra se dispara a uno cada 36 horas. Pero Alfredo Ismael Chávez no era un policía cualquiera. Este exmilitar de 42 años, padre de 2 niñas de 8 y 12 años, llevaba 30 años patrullando las calles más peligrosas de Michoacán sin que nadie lo pudiera tocar. Había sobrevivido a 4 intentos de asesinato previos, 2 atentados con granadas en su casa y amenazas diarias que llegaban por WhatsApp con fotos de sus hijas saliendo de la escuela. Su récord era impresionante. Había desarticulado 18 laboratorios de fentanilo, decomisado más de 500 kilos de cocaína pura y arrestado personalmente a 43 sicarios de alto nivel. Pero lo que realmente lo convertía en enemigo público número 1 del crimen organizado era su manía obsesiva de documentar todo. Chávez llevaba expedientes detallados de cada funcionario corrupto, cada transferencia sospechosa, cada reunión clandestina entre políticos y narcos. Era una enciclopedia viviente de la corrupción michoacana. Hasta ahora. Pero déjame contarte algo que no sale en los periódicos oficiales y que va a volarte la mente. Chávez no murió por casualidad. Durante semanas había estado investigando por qué aparecían camionetas blindadas último modelo en manos de los Viagras y los Caballeros Templarios. Vehículos que costaban más de 2 millones de pesos cada uno, y que misteriosamente coincidían con las especificaciones técnicas exactas de los que el gobierno estatal había comprado para combatir el crimen organizado. El comandante había descubierto algo que iba mucho más allá de la simple corrupción. Tenía evidencia fotográfica de reuniones secretas en restaurantes de lujo, donde políticos de primer nivel cenaban tranquilamente con capos del narcotráfico. Una de estas fotos, tomada en el restaurante La Mansion de Morelia, mostraba al diputado Zamudio brindando con champán francés de $500 la botella junto a El Boto, líder regional de los Viagras, mientras discutían los horarios de patrullaje que debían evitar para no interrumpir los traslados de droga. Otra fotografía, tomada desde un dron en el rancho El Paraíso, propiedad de Zamudio, mostraba helicópteros Bell 407 cargando cajas que, según informes de la Unidad de Inteligencia Financiera, contenían billetes de $50 y $100 estadounidenses. Estos helicópteros llegaban cada viernes por la noche y partían hacia pistas clandestinas en Guatemala, donde el dinero se lavaba a través de casinos propiedad de empresarios mexicanos con doble nacionalidad. El comandante llevaba 6 meses documentando todo esto, trabajando prácticamente sin dormir, sobreviviendo a base de café y adrenalina. Su esposa le suplicaba que se jubilara anticipadamente, que aceptara la pensión del ejército y se mudaran a vivir tranquilos a algún pueblo de Guanajuato donde nadie los conociera. Pero Chávez tenía una obsesión casi enfermiza con la justicia. «No puedo dejar que estos hijos de puta sigan robándose el futuro de mis hijas», le decía a Magda durante sus patrullajes nocturnos. ¿Casualidad? No, hermano. Esto es corrupción de alto vuelo disfrazada de política de seguridad, con ramificaciones internacionales que involucran a bancos suizos, empresas fantasma en Panamá y cuentas offshore que manejan más dinero que el presupuesto anual de varios estados mexicanos. El comandante llevaba meses documentando todo con la precisión de un contador forense. Su red de informantes le había confirmado que el diputado Eulogio Zamudio, presidente nada menos que de la Comisión de Seguridad del Congreso de Michoacán, era el cerebro detrás de todo el esquema. Pero la operación de Zamudio era muchísimo más sofisticada de lo que cualquiera podría imaginar. Este tipo había montado una estructura empresarial digna de Harvard Business School. Tenía 12 empresas fantasma registradas en Panamá, cada una especializada en un aspecto diferente del negocio: lavado de dinero, compra de armamento, transporte de drogas sintéticas y soborno sistematizado de funcionarios. Una de estas empresas, Logística Integral del Pacífico S.A.,
aparentemente se dedicaba a importar fertilizantes agrícolas desde China, pero en realidad importaba los precursores químicos necesarios para fabricar fentanilo en laboratorios clandestinos. Zamudio había logrado infiltrar su red en niveles que te van a dejar helado. Tenía a sueldo a 3 magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Michoacán, 7 comandantes de la Policía Estatal, 2 generales del Ejército Mexicano en retiro que ahora trabajaban como asesores de seguridad. Y aquí viene lo más impresionante. Tenía un contacto directo en la DEA de Estados Unidos que le filtraba información sobre operativos antinarcóticos con 48 horas de anticipación. Los números que manejaba este diputado corrupto eran estratosféricos. Según los documentos que había recopilado Chávez y posteriormente validados por la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, la organización de Zamudio movía aproximadamente $200 millones anuales solo en territorio michoacano. Para que tengas una perspectiva, eso es más dinero que el presupuesto completo de seguridad pública de todo el estado. Estaban comprando literalmente el estado completo con dinero sucio. Este tipo organizaba comparecencias sobre combate al narco por la mañana en el Congreso de la Unión. Daba entrevistas en televisión hablando de mano dura contra la delincuencia, y por la noche coordinaba personalmente la entrega de blindados, armas automáticas y equipos de comunicación militar a los mismos criminales que supuestamente combatía. ¿Cinismo? No. Esto es arte criminal de nivel presidencial, con una maestría en hipocresía que debería estudiarse en universidades internacionales. Los vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas lo sabían perfectamente. Durante semanas vieron cómo camionetas sin placas vigilaban la casa de Chávez todas las noches, pero nadie se atrevía a hablar, porque en Apatzingán el que habla, amanece en una bolsa negra tirado en algún canal de riego. Esa madrugada del sábado 31 de mayo, a las 7:15 de la mañana exactamente, Chávez salió en su patrulla acompañado de 2 agentes que confiaban en él ciegamente. Ángel Francisco Vargas Villalobos, de 23 años, nervioso pero decidido. Margarita Adame Domínguez, veterana de 42 años, era técnicamente la tía política de Chávez. Lo que ninguno de ellos sabía es que a 300 metros los esperaba el comando del Toro Álvarez, ex policía estatal que ahora controla media plaza de Apatzingán bajo las órdenes directas de Zamudio. La orden era específica: eliminar a Chávez antes de que pudiera entregar los documentos incriminatorios que había prometido hacer públicos ese mismo día. Regina León, reportera independiente de 35 años, estaba desayunando tranquilamente en el café El Portal cuando escuchó las primeras ráfagas. Su instinto periodístico la hizo sacar inmediatamente el celular y grabar todo lo que pudo. No sabía en ese momento que esas imágenes temblorosas iban a desatar el escándalo político más grande en la historia de Michoacán. La emboscada duró exactamente 30 segundos, pero fueron suficientes para cambiar todo. El análisis balístico posterior reveló detalles escalofriantes. Utilizaron 3 tipos diferentes de armamento, incluyendo rifles AR-15 con munición perforante que normalmente solo tiene acceso el ejército, granadas de fragmentación M60 y 7 que están prohibidas hasta para uso militar en territorio nacional, y lo más perturbador, un lanzagranadas RPG-7 de fabricación rusa que costó aproximadamente $80,000 en el mercado negro internacional. 16 balas atravesaron el cuerpo de Chávez mientras intentaba maniobrar la patrulla para escapar del fuego cruzado. Pero aquí viene un detalle macabro que los forenses descubrieron horas después. Los sicarios habían usado un tipo específico de munición llamada mata policías, diseñada especialmente para atravesar chalecos antibalas nivel 3A. Cada una de estas balas cuesta aproximadamente $50 estadounidenses, lo que significa que gastaron $800 solo en las balas para matar a Chávez. El vehículo se estrelló contra las rocas y árboles de la avenida Joaquín Amaro con una violencia que partió el motor completamente por la mitad. Los impactos de bala habían destruido todos los vidrios, perforado el radiador, reventado las 4 llantas y convertido la patrulla en un colador de metal retorcido que parecía haber pasado por una zona de guerra. Vargas perdió el conocimiento inmediatamente después de recibir un impacto en el hombro derecho y otro en la pierna izquierda. Pero por una bendición divina o un milagro de la tecnología moderna, su bodycam siguió grabando cada segundo de la masacre. La cámara capturó no solo los rostros de los asesinos, sino también las placas de sus vehículos, sus técnicas de comunicación por radio y, lo más importante, una conversación completa donde discutían los detalles del siguiente objetivo en su lista de eliminación. Magda, herida en el hombro izquierdo por esquirlas de vidrio y con una conmoción cerebral que la tenía viendo doble, logró enviar una señal de emergencia con su radio portátil antes de desmayarse por la pérdida de sangre.
Pero la señal no llegó a la central de policía municipal, sino directamente al celular personal del Toro Álvarez, quien tenía intervenidas todas las frecuencias de radio de la policía local desde hacía meses. Pero aquí viene el primer giro que nadie vio venir. Los sicarios del Toro cometieron un error fatal. En su prisa por huir de la escena, olvidaron revisar si las cámaras corporales de los policías habían quedado funcionando. El bodycam de Vargas no solo grabó los rostros de 3 atacantes, sino que también registró una conversación por radio donde alguien con acento claramente capitalino confirmaba: «Paquete entregado». El hospital civil se convirtió en un caos total a las 8:30 de la mañana. Magda despertó con el brazo vendado mientras los médicos luchaban desesperadamente por salvar la vida de Vargas. El director del hospital, visiblemente nervioso, ya estaba redactando el comunicado oficial que minimizaría los hechos. Regina llegó corriendo con su cámara profesional apenas se enteró de que habían trasladado heridos al hospital. Su primera pregunta fue directa: ¿es cierto que murió el comandante Chávez? El silencio incómodo de los médicos le dio la respuesta que temía. Pero lo que realmente la inquietó fue ver a 2 hombres de traje negro tomando fotografías del cuerpo de Chávez. Mientras tanto, desde su oficina con aire acondicionado, la alcaldesa Fanny Arreola emitía un comunicado tan ambiguo que parecía dictado por el Departamento de Relaciones Públicas de algún cártel. Lamentamos profundamente el ataque sufrido por nuestros compañeros de la Policía Municipal. Nuestras más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de los afectados. Ni una sola palabra sobre investigación ni promesas de justicia. Pero Magda tenía memoria de elefante y recordaba perfectamente las últimas palabras de su comandante. Si algo me pasa, busca la placa número 3705 en la casa de mi compadre, el padre Mateo. Magda entendió inmediatamente el mensaje. Chávez sabía exactamente que esto iba a pasar. A las 10 de la mañana, mientras Regina transmitía en vivo desde las afueras del hospital, elementos de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano hacían un descubrimiento que iba a cambiar completamente la investigación. En las localidades de Holanda y Cueramatillo, a apenas 15 kilómetros del lugar de la emboscada, encontraron 6 vehículos abandonados en condiciones extremadamente sospechosas. 3 de estos vehículos eran camionetas blindadas de fábrica, una Chevrolet Suburban negra, una Dodge Ram blanca y una Jeep Grand Cherokee gris metálico. Cada una de estas unidades tenía un costo aproximado de 2.300.000 pesos y contaba con blindaje nivel 4 certificado, capaz de resistir impactos de rifle de asalto. Las otras 3 unidades eran vehículos robados. Una Jeep Patriot azul reportada como sustraída en Uruapan hace 3 semanas, una Nissan Frontier roja robada en Parácuaro el mes pasado, y una Volkswagen Amarok blanca que había desaparecido de un estacionamiento en Zamora hace apenas 5 días. El peritaje preliminar reveló algo que literalmente heló la sangre a los investigadores de la Fiscalía General del Estado. Las camionetas blindadas tenían facturas completamente legales a nombre de una empresa de seguridad privada llamada Protección Integral Michoacán SADCV, cuyo único accionista registrado ante el Registro Público de la Propiedad era nada menos que el diputado federal Eulogio Zamudio Sánchez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados. Pero la cosa se pone aún más turbia cuando revisas los números. Un diputado federal en México gana oficialmente 180 y 5,000 pesos mensuales, lo que significa que en todo un año de trabajo no alcanzaría ni para comprar una sola de estas camionetas blindadas. Entonces, ¿de dónde salieron los casi 7 millones de pesos para comprar las 3 unidades? La respuesta está en los documentos que Regina y el técnico forense encontraron en la guantera de la Chevrolet Suburban. Ahí estaban, en blanco y negro, los comprobantes de transferencias bancarias desde cuentas del gobierno del estado de Michoacán hacia la empresa fantasma de Zamudio. Transferencias etiquetadas como adquisición de equipo especializado para combate al crimen organizado y autorizadas por el mismísimo secretario de Seguridad Pública Estatal. En pocas palabras, estaban comprando blindados con dinero de los contribuyentes para después regalárselos al narco que supuestamente combatían. Regina encontró algo aún más perturbador en el sistema GPS de una de las blindadas. El historial de ubicaciones mostraba que estos vehículos habían estado estacionados frente a la casa del comandante Chávez durante 3 noches consecutivas antes del ataque. No solo eso, también habían estado vigilando las casas de otros 6 comandantes de policía municipal que, según documentos internos que Regina logró conseguir, estaban en la lista negra de Zamudio por falta de cooperación con las nuevas políticas de seguridad. Traducido al cristiano, estos policías se negaban a hacer la vista gorda ante el trasiego de drogas y armas que manejaban los grupos criminales protegidos por el diputado.
Su castigo era la muerte, y los blindados comprados con dinero público eran las herramientas para ejecutar la sentencia. Mientras tanto, Vargas había despertado en terapia intensiva con la mitad del cuerpo vendado, pero con la mente completamente clara y una determinación de acero. Lo primero que hizo fue pedirle a Magda que revisaran juntos la grabación completa de su bodycam. Lo que vieron en esas imágenes los dejó literalmente helados hasta los huesos. En los últimos 5 minutos antes del ataque, la cámara capturaba perfectamente el rostro del Toro Álvarez dirigiendo personalmente a sus sicarios desde una camioneta Nissan Frontier negra con vidrios polarizados. Pero había algo mucho más grave. El audio registraba claramente una conversación por radio donde alguien con acento inconfundiblemente capitalino decía textualmente: «Equipo Alfa, confirmen que el paquete llegue limpio al padre antes de las 2 de la tarde. El licenciado diputado quiere esto completamente resuelto para la cena de hoy». La referencia al padre era obviamente al padre Mateo de la parroquia de la colonia Lázaro Cárdenas, donde Chávez había escondido los documentos más comprometedores. Y la referencia al licenciado diputado no dejaba lugar a dudas sobre quién había ordenado directamente el asesinato del comandante. Regina se unió inmediatamente a Magda y Vargas para formar un trío de investigación que haría temblar a las estructuras de poder más sólidas de Michoacán. Decidieron ir juntos a la iglesia de la colonia Lázaro Cárdenas, donde el padre Mateo custodiaba los documentos que Chávez había mencionado en sus últimas palabras. Era una misión completamente suicida, pero era la única manera digna de honrar la memoria del comandante caído. En la iglesia, el padre Mateo, un hombre de 63 años con las manos temblorosas por el miedo pero con una determinación inquebrantable, les entregó un sobremanila que Chávez había dejado hace exactamente una semana con instrucciones precisas. «Solo ábralo si algo me pasa y entréguelo únicamente a Magda o a algún periodista que no tenga miedo de morir por la verdad». Adentro del sobre había material suficiente para dinamitar completamente el sistema político de Michoacán. Fotografías de alta resolución de transferencias bancarias internacionales, recibos detallados de compra de armas de uso exclusivo del ejército, contratos firmados por Zamudio para la protección especial de laboratorios de drogas sintéticas usando recursos públicos, y lo más explosivo de todo, una lista con nombres completos y montos específicos de los sobornos mensuales que recibían 37 funcionarios estatales y federales. Pero aquí viene el segundo giro que te va a reventar la cabeza. Entre esos nombres estaban 2 senadores de la República, el secretario de Seguridad Pública del Estado, 4 alcaldes de municipios clave para el trasiego de drogas y, sorpresa, sorpresa, el director general de la Fiscalía Especializada en Combate al Narcotráfico. Básicamente toda la estructura supuestamente encargada de combatir al crimen organizado estaba trabajando directamente para el crimen organizado. Eran las 6 de la tarde del sábado cuando Regina recibió una llamada que le cambió la vida para siempre. Una voz distorsionada electrónicamente le dijo con una calma que daba escalofríos: «Señorita León, sabemos exactamente dónde está usted en este momento. Si quieren seguir vivos los 3, entreguen absolutamente todo lo que encontraron en la iglesia. Tienen exactamente hasta medianoche para dejarlo en el kilómetro 120 de la carretera Apatzingán-Uruapan». Pero Regina ya había subido todo a 3 cuentas diferentes de almacenamiento en la nube y había enviado copias completas a Proceso, Aristegui Noticias y The Guardian. Su estrategia era simple pero efectiva. Si algo les pasaba, la información se publicaría automáticamente 24 horas después. A las 10 de la noche, cuando Vargas estaba siendo dado de alta del hospital contra todas las recomendaciones médicas, un comando de 8 sicarios fuertemente armados irrumpió violentamente en el área de urgencias del hospital civil. El enfrentamiento que siguió parecía sacado de una película de acción. Magda recibió a los sicarios con una ráfaga cerrada de su pistola reglamentaria mientras Vargas herido y Regina escapaban por la lavandería del hospital. Los sicarios del Toro los persiguieron implacablemente en 3 camionetas blindadas hasta las 11:30 de la noche, cuando finalmente los acorralaron en la cima del Cerro de las Cruces. Pero Regina tenía un as bajo la manga. Había contactado a un operador independiente de drones que transmitía todo en tiempo real. En cuestión de minutos, 50,000 personas estaban viendo la persecución en vivo. Los hashtags Justicia para Chávez, Zamudio Corrupto y Michoacán Narcoestado se volvieron tendencia nacional cuando la audiencia creció exponencialmente. Primero fueron 50,000 espectadores locales, luego 200,000 cuando Televisa retransmitió fragmentos en sus noticieros de la noche, y finalmente 1,000,000 de personas cuando CNN en español decidió transmitir el evento completo en vivo considerándolo de interés hemisférico. La confrontación final ocurrió exactamente a medianoche del sábado 31 de mayo en la cima del Cerro de las Cruces, con las luces de Apatzingán brillando amenazadoramente en el fondo.
El diputado Eulogio Zamudio llegó personalmente en una camioneta blindada último modelo, creyendo completamente que podía controlar la situación como había controlado todo en Michoacán durante los últimos 10 años. Lo que este político corrupto no sabía es que el dron seguía transmitiendo ininterrumpidamente y que en ese momento el millón de espectadores conectados incluía corresponsales internacionales, funcionarios de la DEA y representantes de organizaciones de derechos humanos que documentaban todo para tribunales internacionales. Esta transmisión ya se cortó completamente, ¿verdad? Le preguntó Zamudio al Toro con la confianza de quien ha comprado a todos los que importan. Por supuesto, licenciado diputado. Absolutamente nadie nos está viendo en este momento, mintió descaradamente Álvarez, quien claramente no entendía cómo funcionaba la tecnología moderna. Y entonces Zamudio se soltó con una confesión que dinamitó completamente su carrera política y lo convirtió en el hombre más odiado de México en menos de 5 minutos. Perfecto, porque después de eliminar a estos 3 testigos molestos, vamos a proceder a desaparecer sistemáticamente a todos los policías honestos que quedan en Michoacán. Tengo una lista actualizada con otros 23 comandantes que se niegan a cooperar con nuestras nuevas políticas de seguridad integral. Pero espera, porque este imbécil no había terminado de hablar. Encendió un cigarro cubano de $200 y siguió confesando crímenes como si estuviera platicando del clima. ¿Saben por qué nunca nos pueden tocar? Porque tengo videos comprometedores de 47 funcionarios federales en situaciones que destruirían sus carreras y sus matrimonios. Tengo grabaciones de senadores pidiendo su porcentaje de las ganancias del fentanilo. Los comentarios en vivo se convirtieron en un tsunami de indignación que rompió todos los récords de engagement en la historia de las redes sociales mexicanas. Los hashtags Zamudio asesino, diputado narco y Michoacán corrupto se posicionaron inmediatamente como trending topic mundial, superando en menciones a eventos deportivos internacionales que se transmitían simultáneamente. Los vehículos blindados que usamos hoy los compré directamente con dinero del Fondo Especial de Seguridad Estatal, continuó Zamudio con una sonrisa de satisfacción. 52 millones de pesos que supuestamente eran para comprar uniformes y patrullas para policías municipales, los desvié hacia cuentas offshore para comprar juguetes nuevos para mis socios del negocio. Y aquí viene la parte que literalmente hizo explotar las redes sociales. ¿Qué van a hacer los contribuyentes mexicanos? ¿Demandarme en los tribunales? Mi hermano Eusebio es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Michoacán. Mi primo Roberto es director de la Fiscalía Anticorrupción del Estado. Y mi compadre Aurelio es subsecretario de Seguridad Nacional. ¿Saben cuántos comandantes de policía he mandado matar en los últimos 3 años? Preguntó retóricamente mientras encendía un cigarro cubano. 17. 17 policías honestos que creían que podían investigar nuestras operaciones. ¿Y saben qué es lo más gracioso de todo esto? Sus propios compañeros nos ayudaron a localizarlos porque les pagamos el triple de su salario mensual por cada información. El tiroteo final duró exactamente 3 minutos con 26 segundos, cronometrados por los espectadores que siguieron la transmisión hasta el último segundo. El Toro Álvarez cayó fulminado con un disparo certero en la cabeza ejecutado por Magda, quien a pesar de tener el brazo herido, demostró por qué había sido la mejor tiradora de su generación en la Academia de Policía. Zamudio intentó desesperadamente huir hacia su camioneta blindada, pero en ese momento el helicóptero militar de la Fiscalía General de la República ya estaba aterrizando con un estruendo que se escuchó hasta en el centro de Apatzingán. En una imagen que literalmente dio la vuelta al mundo en menos de 2 horas, el diputado federal fue esposado en cadena nacional mientras 600,000 personas seguían viendo la transmisión en vivo. Los memes empezaron a aparecer inmediatamente. Zamudio Confession Live se volvió viral en TikTok. Mexican Politician Confesses on Stream llegó a la portada de Reddit. Diputado narco se autodenuncia en vivo fue trending en Twitter durante 72 horas consecutivas. La estupidez de este político corrupto había logrado lo que años de periodismo de investigación no habían conseguido: despertar la indignación masiva de la sociedad mexicana. El domingo 2 de junio, exactamente a las 6 de la mañana, mientras el sol salía lentamente sobre las montañas de Michoacán, algo extraordinario estaba ocurriendo en la colonia Las Palmas de Apatzingán. Vecinos, familiares del comandante Chávez y ciudadanos comunes que habían seguido toda la historia por redes sociales estaban pintando colectivamente un mural gigantesco en honor al policía asesinado. Regina transmitía en vivo mientras Magda, con el brazo izquierdo aún vendado pero con una sonrisa que no había mostrado en años, sostenía ceremoniosamente la placa número 3705 que le había heredado su comandante caído.
Era un momento de redención que México necesitaba urgentemente después de décadas de impunidad y corrupción. Vargas, desde su silla de ruedas pero con una determinación inquebrantable, se había convertido oficialmente en el testigo protegido más importante en la historia reciente de Michoacán. Su bodycam se había transformado en la evidencia más devastadora de la década, y su testimonio iba a ser la piedra angular del juicio que prometía sacudir los cimientos del sistema político mexicano. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, presionado por la indignación nacional e internacional, anunció desde Morelia una limpia histórica en todas las corporaciones policíacas del estado. Prometió públicamente que los 43 comandantes corruptos identificados en los documentos del comandante Chávez serían destituidos y procesados antes del fin de semana. Pero la presión popular exigía más que promesas. Exigía resultados inmediatos y verificables. La Fiscalía General de la República abrió inmediatamente una investigación federal que involucra a la DEA estadounidense y la UNODC de las Naciones Unidas. El caso Zamudio se había convertido en un escándalo internacional que comprometía no solo a funcionarios mexicanos, sino a toda la estrategia de combate al narcotráfico en América del Norte. Pero aquí viene el giro final que nadie, absolutamente nadie, vio venir y que va a cambiar para siempre la forma en que entendemos la corrupción en México. Regina León recibió una nueva llamada anónima exactamente a las 11 de la noche del domingo, 24 horas después de la detención de Zamudio. La voz distorsionada electrónicamente le dijo algo que le heló la sangre hasta los huesos. Señorita León, lo que descubrieron del diputado Zamudio era literalmente solo la punta visible del iceberg. Si realmente quieren saber quién controla todo Michoacán, todo México, busquen la cuenta bancaria suiza número 778900135 alfa. Pero la llamada no terminó ahí. La voz continuó con información que sonaba sacada de una película de conspiración internacional. Esa cuenta tiene movimientos por $3.500 millones anuales, según reportes filtrados de la DEA. No es dinero de un cártel regional, señorita. Es dinero de una red que involucra a 3 expresidentes mexicanos, 2 expresidentes centroamericanos y algo que los gringos llaman la corporación. Regina sintió que sus manos temblaban mientras grababa la conversación. ¿La corporación?, preguntó con voz temblorosa. Una red de lavado de dinero que opera desde 1985, señorita León. Tienen bancos en Suiza, Panamá, Islas Caimán, Hong Kong y Dubái. Manejan más dinero que el PIB de Argentina. Y el comandante Chávez había descubierto documentos que prueban que México es solo una de sus sucursales. La información que siguió era tan abrumadora que Regina tuvo que sentarse. Zamudio recibía órdenes directas de esta organización. Cada asesinato de policía, cada compra de blindados, cada operativo fallido contra narcotraficantes, todo estaba coordinado desde oficinas en Ginebra, donde ejecutivos con trajes de $10,000 deciden quién vive y quién muere en América Latina. ¿Y cómo sabe todo esto?, preguntó Regina, aunque intuía que no le iba a gustar la respuesta. Porque yo era parte de la corporación hasta hace 6 meses, señorita León. Hasta que vi lo que le hicieron a mi familia cuando intenté salirme. Lo que van a encontrar en esa cuenta suiza va a demostrar que el comandante Chávez murió por descubrir apenas el 1% de una conspiración que ha estado controlando la política mexicana durante 4 décadas. ¿Será que la muerte heroica del comandante Chávez destapó una red de corrupción que llega directamente hasta Los Pinos? ¿O hay alguien mucho más arriba en la pirámide del poder que aún no hemos logrado identificar? ¿Qué secretos oculta esa cuenta bancaria suiza que tiene tan nerviosos a los contactos anónimos de Regina? Suscríbete inmediatamente y activa la campanita si quieres saber las últimas noticias que ocurren en México. La lucha contra el narcotráfico y la corrupción que hunden a nuestro país. Dios te bendiga.